Junta Electoral? ¿Qué va a pasar con este recurso? ¿Qué pasos se están dando? ¿Qué debe obtenerse al final de la verificación de todos los recaudos que exigió la sala electoral al CNE? Con un buen amigo, que se trata de Juan Carlos Valdés, abogado, quien, aunque su especialidad está más en el área económica, pues le hemos pedido que nos ayude a dilucidar qué es lo que viene ahora con este recurso que se está desarrollando en el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Saludos, Esther, un gran abrazo para ti y un abrazo para tu radio escucha. Cuéntanos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con las medidas o las solicitudes que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia tanto a los candidatos como al CNE. Sí, fíjate, Esther, lo primero que quiero significar es que el recurso que introdujo el candidato presidente de la República es no solo correcto desde el punto de vista jurídico, sino pertinente desde el punto de vista político. Pero ¿por qué es correcto desde el punto de vista jurídico, Esther? Porque, fíjate, si bien muchos analistas jurídicos andan diciendo que eso es un acto viciado de nulidad, o sea, es una acción viciada de nulidad porque él no va a impugnar las elecciones, no es que él no va a impugnar las elecciones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrió después de los primeros escrutinios, las primeras declaraciones o las primeras publicaciones de resultados que dio el CNE la misma noche del 28 de julio? Que uno de los actores, de los participantes en las elecciones, cantó fraude. Cantó fraude sin tener pruebas para ello, en fin, pero más allá de eso, que lo podemos analizar más adelante, más allá de eso, creó un estado de, si se quiere, conmoción en el país, hasta internacionalmente, generó, intentó, y bueno, y sigue tratando de generar dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Entonces, eso afecta ya al candidato que obtuvo digamos, que fue proclamado posteriormente, que fue proclamado como ganador de la contienda. Eso lo afecta, porque entonces se está colocando en duda la transparencia de su triunfo. Al verse afectado con eso, ya se genera un conflicto de intereses y válidamente, aquí en Venezuela tú no tienes que agotar la vía administrativa electoral para poder ir a la vía judicial. Y él se fue directamente a la vía judicial porque él necesita que se aclare qué ocurrió en el proceso electoral, porque él fue ganador y no puede haber duda de que su triunfo fue idóneo y conforme a las leyes. Entonces acude, solicita que el órgano, como en todos los países del planeta, los órganos que dirimen los conflictos son órganos jurisdiccionales, son tribunales, para eso son creados los tribunales. Entonces, él acude al tribunal. Pero como ha pasado ya por lo menos en 2 ocasiones en Estados Unidos, que recordemos en la historia reciente de los Estados Unidos, pues ha sido a la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha tocado dilucidar un recurso en Florida, me recuerdo, George Bush, y no recuerdo el nombre de verdad. Al Gore era el candidato demócrata. Ajá. Y ahorita recientemente le tocó a Trump también acudir a la Corte Suprema, que le dio la razón a Joe Biden. Así es. Bueno, entonces fíjate, es que en todas partes del mundo es así. Yo no sé por qué aquí se asombran que eso sea así, que un tribunal dilucide conflictos de interés. Eso es lo más normal del mundo. Pero bueno, el punto es que, más allá incluso de que, aunque yo soy en ese sentido muy apegado a que nosotros, este es un país, ¿vale? Y aquí hay que respetar las leyes y la Constitución y las normas. O sea, esto no es una bodega, esto no es un tarantín que pueden hacer lo que le da la gana. Aquí se está naturalizando la anarquía. O sea, una persona que dice que ganó unas elecciones sin mostrar prueba de nada, sin ejercer ningún tipo de recurso, entonces eso es natural, eso ya lo están viendo natural, que eso debe ser así. Bueno, pero seguimos con el tema del recurso. Entonces el presidente le solicita a la sala electoral, que es un tribunal especializado en esa materia, que se dilucide eso, si efectivamente hubo o no fraude y para ello él está dispuesto a presentar todas las pruebas que tiene en sus manos y pide que todos los que participaron allí, incluyendo el órgano electoral especializado, que es el Consejo Nacional Electoral, presente
también todos los recaudos que tenga para dilucidar ese conflicto de interés. Bueno, ya todos han ido al Tribunal Supremo con excepción de quienes están cantando fraude, y otro principio universal, que no solo aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo, todo principio, el que alega prueba. Si yo te acuso a ti de ladrona, tú no tienes que probar que no eres ladrona, yo tengo que probar que tú eres ladrona, al menos presentar un indicio, y eso no ha ocurrido aquí. Las personas las personas, porque eso es otra cosa aquí yo voy a parafrasear a Oscar Llanes. En un país donde las cucarachas vuelan pasa cualquier cosa. Una mujer que se cree candidata pero no es candidato, el otro que cree que la mujer que se cree candidata es candidata pero resulta que el candidato es él. Esta locura está ocurriendo aquí. Y ellos que dijeron que había fraude, y fíjate esto, Fer, es tan evidente la mentira del fraude, porque el mismo día de las elecciones, la señora que se cree candidata y al final no lo es, dijo públicamente, porque además eso está grabado, y en cuestiones de minutos dijo primero que tenía el 100% de las actas. Pero antes de eso ya Omar Barbosa había dicho que era el 30%, y luego ya dice, después de haber dicho el 100% de las actas, dice que es el 40% de las actas. Pero con el 40% de las actas, ella afirmó esa misma noche que tenían el 70% de los votos en cada estado, con el 40% de las actas. Que el mismo periodista de CNN, el señor ese Rincón, quedó asombrado cuando terminó de escuchar eso. Él, que nadie puede decir que es afecto a Venezuela, él dijo, bueno, ¿y cómo ella puede afirmar eso si tiene el 40% de las actas? Porque ella es mitómana compulsiva. Pero lo increíble es que se mantenga esa mentira e incluso gobiernos de otros países le pidan al CNE que pruebe el fraude, o sea, que pruebe si no hay fraude, cuando el que cantó fraude es otro. Otro punto, tienen a la gente además distraída. Que, bueno, yo sé, Juan Carlos, que tú como yo tenemos una experiencia en el tema electoral, y si tú revisas los históricos aquí, se tarda a veces una semana, a veces más, dependiendo según de los temas, la publicación de los resultados detallados, mesa por mes, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero además, el tema de las actas, que nunca se ha solicitado en ningún proceso. No, yo no recuerdo que en otro proceso se hayan solicitado, y que tú ves incluso a gente que tiene experiencia electoral, como el señor Enrique Márquez, que además fue rector y fue candidato ahorita, o Simón Calzadilla también, que los he visto a ambos en declaraciones que yo me atrevo a calificar de irresponsables. Sin lugar a dudas. Es que, bueno, yo te digo una cosa, ahí lo dijo José Brito. Enrique Márquez está comprometido con esta parodia insurreccional, pues. Está comprometido con eso. Entonces él no va a hacer otra declaración que no convalida de alguna manera la mentira de que hubo fraude, y mantener e incentivar el odio y la duda entre los venezolanos. Pero fíjate algo que es clave, Esther. Cuando dicen que el CNE no publica los resultados, el CNE la misma noche del 28 de junio publicó los resultados. O sea, dijo, con el 80% de las actas escrutadas, eso lo hemos vivido los venezolanos toda la vida, Esther. O sea, con el 80% de las actas escrutadas y una tendencia irreversible, el candidato ganador fue fulano con tanta cantidad de votos y el otro con tanta cantidad de votos. Esos son los resultados generales. Si yo tengo las actas, Esther, si yo soy uno de los candidatos, tengo todas las actas y veo que la sumatoria de mis votos en las actas que yo tengo originales es distinta a la que está mostrando el CNE, claro, yo digo que yo no voy a llamar a fraude, porque eso es otra cosa, esa es simulación de hecho punible, yo estoy señalando un delito. Yo digo que hay una inconsistencia importante numérica y ejerzo los recursos que otorga la ley y presento mis pruebas, porque los originales son irrefutables. O sea, tú no me vas a refutar presentando yo los originales y siendo una cuenta totalmente distinta. Pero soy yo el que debo probar eso, porque yo soy el que me veo afectado y soy el que estoy diciendo, el que estoy evidenciando en mis actas que la cuenta no es. ¿Por qué no lo han hecho? Porque sencillamente la verdad es que no tienen los votos. Entonces, seguimos, Esther. ¿Cómo están distrayendo al pueblo venezolano? Diciéndole que tienen que
el CNE tiene que publicar los detalles de la votación. Óyeme, ya él publicó el 97% de los votos y incluso se incrementó la brecha. O sea, ya los resultados generales... Como además era de esperarse, porque cuando anunció resultados con el 80%, que como nos ha acostumbrado el CNE con los distintos rectores que han pasado por allí, y que una tradición que instituyó Tibisay Lucena era que con los anuncios eran irreversibles. O sea, era cuando ya la tendencia indica que esos resultados no van a tener una variación significativa. De hecho, es poco, muchos me hacían esa pregunta, pero todavía faltaban el 20% por escrutar. Estadísticamente es poco probable, por no decir improbable, es poco probable que el 20% no siga la tendencia del 80%. Es casi imposible que el 20% sea toda de una sola tendencia. Eso es casi imposible. Entonces, el punto es... Sí, como también intentó sugerir el señor Juan Barreto, que además de irresponsable, creo que le debería pasar por la escuela primaria y repasar sus clases de matemáticas. Sí, así es. Sí, y él lo dijo, a menos que yo esté equivocado, obviamente, no sabe sacar cuentas, porque la cuenta que él sacó era sobre el 100%, y el CNE dijo claramente que estaba escrutando el 80% en el momento que publicó el primer boletín. Pero fíjate lo que quiero significar, Esther, sobre la distracción. Cuando te dicen que, además que el artículo 155, por eso debemos respetar la ley, el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es clarita. De hecho, el epígrafe dice publicación de resultados. Y en ese artículo dice que el CNE tiene 30 días para publicar los resultados. Estamos todavía en el lapso, no estamos ni a la mitad del lapso. Pero más allá de eso, que, Esther, el 99% de los venezolanos, 99%, y estoy seguro que es un poco más, de los venezolanos, votamos y nos vamos para nuestra casa. Y esperamos que el CNE publique, como ya estamos acostumbrados, en ese mismo día, en la noche, normalmente, publique, porque publicar no es pegar en una página, publicar es hacer público algo. O sea, y el ente electoral autorizado por la ley, el funcionario autorizado por la ley, publican los primeros resultados. Eso lo hacemos el 99% de los venezolanos. ¿Qué te quiero decir yo con eso? Si la publicación que hicieron esta gente, que hizo Súmate en esas páginas, para que la gente vea el detalle, el 99% de los venezolanos no saben cómo se distribuyeron los votos en la mesa donde votó, porque se fue para su casa y ninguno de ellos se quedaron a ver y poder comparar si efectivamente esos resultados de la mesa que publica la página de Súmate es el mismo de su mesa. No lo puedes saber porque no se quedó. O sea, lo creo. Y dígame el tema de Súmate, porque es una imagen. Una imagen, tú puedes modificar lo que sea en la actualidad, cualquier cosa de una imagen. Sí, incluso puedes simplemente copiar, por ejemplo, el código QR que tienen las actas originales y colocarla ahí para hacerla ver como un acta original. O sea, así es. Son cosas que se hacen hasta con el teléfono. Así es. Entonces, una imagen, eso sí no me dice nada, ¿no? Entonces, tienen que publicar el detalle, te lo publican y quedas en la misma. Ya publicaron quedas en la misma porque tú no sabes cuál fue el resultado de tu mesa. El 99% de los resultados no lo sabes, quedan en la misma. Pero si tú ya publicaron los resultados generales y ya dieron una cifra, y el que dice que hubo fraude tiene todas las actas, él debe tener una cifra diferente. La pregunta es que deberían hacérsela todos los venezolanos a ellos. ¿Por qué no los pruebas? ¿Por qué no los muestras? O sea, siguen con la distracción de que publiquen el detalle. Van a quedar en cero el que vaya a meterse en su mesa porque él no sabe cómo fue el resultado de su mesa, porque se fue para su casa y no regresó a los escrutinios. Sí, muy poca gente se quedó para la verificación ciudadana que se hace en 52% de las mesas. Así es, y no es ni el 1% de los venezolanos que hace eso, que se queda para eso. El resto, la enorme mayoría, el 99% de los venezolanos, nos quedamos en nuestra casa a esperar que sea el CNE que me diga a mí quién ganó y quién perdió. Eso es así. Entonces, de manera que pedir ese detalle es solamente una distracción, porque ya se publicaron los resultados. Entonces, si yo soy opositor, le digo a quienes están cantando fraude, bueno, vale, vamos a resolver este problema. Ejerce el recurso, porque esto no es un botiquín, esto es un Estado. O sea, ejerce el recurso que la ley te da y presentas tus pruebas que tú las tienes, pues, porque tú tienes que tener todas las actas. ¿Por qué no lo ha hecho? La pregunta es eso, y por qué seguimos nosotros mordiéndonos la cola diciendo que el CNE tiene que publicar nada. O sea, el CNE ya publicó los resultados generales y tiene 30 días para publicar los resultados detallados. ¿Qué quieren?
el que todavía no ha actuado en el marco de la ley es el que tiene que hacerlo. Tan es así que el presidente se vio obligado a él utilizar las leyes para aclarar este punto, porque quien está cantando fraude no lo quiere hacer, definitivamente no lo quiere hacer. Yo dudo que se presente el señor González Urrutia o el señor Enrique Márquez, que sí se presentó en la vez anterior en la citación del TCJ, pero dudo que esta vez lo haga. En todo caso, ¿qué va a pasar si, como yo creo que va a pasar, estos dos candidatos o ex candidatos no se presentan? Pero fíjate que aquí hubo algo muy... el proceso va a seguir. El proceso sigue. Esto no es un amparo, ahí no se podría hablar de desacato. Pero el proceso sigue sin ellos. Porque es suficiente, o sea, ya el ente electoral va a entregar todos los recaudos que le pidió. Bueno, los entregó ayer. Así es. Y el Tribunal Supremo llamó a todos los jefes de los partidos que estaban apoyando al señor Urrutia. Porque si Manuel Rosales, por ejemplo, que estaba apoyando a Urrutia, él tiene que tener actas. ¿Ok? Presénteme usted, jefe del partido un Nuevo Tiempo, presente las actas. El otro, Calzadilla, presente usted las actas que usted tiene que tener, porque usted tiene testigos, pues, preséntenlas. ¿Okay? Si ya el candidato no lo quiere hacer, porque por las razones que sean, no lo quiere hacer, a otra cosa, dicen, es que si lo hace lo van a meter preso. Bueno, eso no es verdad, pero envíe a un apoderado, pues el apoderado no lo están acusando de nada, envíe a un apoderado. Aquí lo importante es que el país salga de esa duda que crearon ellos, ¿ok? Y culmine este asedio mediático tan fuerte que ha hecho que presidentes, como lo dije anteriormente, de otros países, incluso amigos del gobierno nuestro, digan cosas que no son conformes con la realidad venezolana, pues. Así es. Bueno, de hecho, a mí me parece una grosería por parte de cualquier gobierno venir a exigirle al SNE que presente el acta. Exacto. Eso es, en todo caso, un tema de política interna. Absolutamente. Ahora, en cuanto a lo que has dicho sobre esta neurosis colectiva que se ha desplegado a partir de el uso de medios de comunicación, sobre todo de redes sociales, yo no creo que va a amainar mucho, aunque se dilucide el tema jurídico político del recurso contencioso electoral. Estoy de acuerdo contigo y lamentablemente en este sentido también soy, como tú lo estás expresando, un tanto pesimista. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el comodín que siempre han tenido esos dirigentes de oposición irresponsables como la señora María Corina Machado? ¿Cuál es el comodín? Que el tribunal es chavista, que todas las instituciones son chavistas. Entonces no hay que creerle a las instituciones chavistas. Bueno, ahí se tranca el juez. Entonces quienes le creen a ellos, quienes son seguidores de esos irresponsables, no se dan cuenta que ellos prefieren actuar siempre al margen de la ley. Al actuar al margen de la ley no tienen que probar nada. O sea, son los mismos que avalaron. Para ellos sí era presidente Guaidó, que no tuvo ni un voto, pero no es presidente Maduro, que tuvo la mayoría de los votos. ¿Okay? Para ellos sí puede ser presidente, pues sí puede ser creíble María Corina Machado cuando le dijo a su mamá, mamá, vamos a decir que nos dispararon el 23 de enero, pero estamos bien, y la mamá dice, chique, pero tú estás loca, ¿cómo dicen esas cosas? Pero ella sí dice verdad, ¿tú ves? O sea, una mujer que le niega, que tiene que advertir a su mamá que va a decir una mentira pública. Una mujer que dijo, como ya te dije anteriormente, en público, en las cámaras, que tenían el 100% de las actas, luego el 30% de las actas, y luego con el 30% de las actas sabían cuál era el resultado en todo el país y que tenían el 70%. Una mentirosa compulsiva. Pero cuando tú estás lleno de odio, el odio ciega, y eso no es mentira, el odio ciega. Yo creo que se ha creado un clima en el cual mucha gente que puede haber votado por el señor Edmundo González o por cualquiera de los otros 8 candidatos de oposición que había, que tiene un grave frustración porque no solamente es que quería que ganara su candidato, sobre todo era que no quería que ganara Nicolás Maduro, puede sentir con todo el legítimo derecho en este momento decepción, frustración, etcétera. Pero creo que la neurosis que se ha creado no permite razonar sobre los elementos que tienes enfrente, particularmente esa burda manipulación que ayer Jorge Rodríguez mostraba algunas pruebas, pero es que en las redes mucha gente ya ha puesto
información sobre gente que falleció, que aparece votando en esa base de datos, datos alterados en actas o actas que le faltan pedazos o actas que tienen firmas de varios testigos que tienen la misma letra, por ejemplo. Y uno recuerda aquello de las firmas planas de 2004 y dice, bueno, les quedó la costumbre. Fíjate, Esther, hoy en un programa de televisión el candidato José Brito mostró 2 actas. Una de las actas son de su testigo, él fue candidato, fue su testigo en una mesa donde votó su hermano y su mamá. ¿Ok? En esa acta salen 2 votos para el partido de él, que era natural, pues su hermano y su mamá. En la acta que él bajó de la misma mesa de la página que tiene Súmate, él tiene un solo voto. O sea, le quitaron un voto en esa. Oye, vale, pero esa costumbre la habíamos visto, la vimos en la cuarta en algunas organizaciones políticas, pues, pero es que eso, yo creí que eso estaba superado. Son descarados. Es son muy descarado eso. Sí, entonces, fíjate, son tan descarados. Desde el principio sabían que no podían tener los votos, Esther, por una razón. Y yo la veo tan elemental, pero no entiendo por qué muchos no la ven. Oye rápidamente estos datos que te voy a dar. O sea, la oposición dice que se han ido del país aproximadamente 7 millones de personas. Yo pienso que ellos mienten. Pero ponle que se han ido 5, porque el gobierno dice que son 4. Vamos a hacer un promedio allí, son 5 millones de personas que se fueron del país. El 99% de esas personas que fueron son opositores. ¿Pero por qué son opositores? O sea, ¿por qué afirmo que son opositores? Porque eran los que más permeables eran a la campaña psicológica, a la campaña de guerra que se hizo durante los años 2016, 2017, en fin. Exactamente. Entonces, esa gente de verdad se fue creyendo que en este país no había ningún futuro y se fueron. Ok, eso significa que ellos arrancaban estas elecciones, porque ya sabemos todo el mundo que en el exterior no iban a votar esos emigrantes, pero también quiero aclarar por qué no iban a votar. Algo que no es nada nuevo, que es de toda la vida. O sea, yo fui embajador, y en la embajada tenemos registros electorales. Todo el que va a registrarse en una embajada para votar tiene que estar en un estatus de legalidad en el país anfitrión, en el país ese donde está. Bueno, ahí tiene que estar legal. La mayoría de los venezolanos que están fuera del país están ilegales en esos países. ¿Cuál es la razón de ser de eso, entre otras cosas, Esther? Los países anfitriones no les conviene que una embajada que esté en su territorio de alguna manera promueva la inmigración ilegal a su país. ¿Entiendes? Entonces no puedes darle estímulos, no me le des estímulos a la gente que venga ilegalmente a mi país. O sea, entonces esa es la razón, pero eso es de toda la vida, eso no fue de Maduro que llamó, no. Bueno, pero es que podemos poner el ejemplo de lo que pasa con los colombianos en Venezuela. El registro electoral que maneja el consulado colombiano no llega a 250.000 colombianos y sabemos que aquí hay millones de colombianos. Así es. O sea, por poner un ejemplo que no es que eso es la ley venezolana, sino es también la ley colombiana. Pero, oye, me gustaría continuar con el análisis, pero la verdad es que se me acabó el tiempo, Juan Carlos. Yo te invito a que nos acompañes nuevamente porque creo que el tema da para mucho más. Y yo espero también que comience a bajar ese tono neurótico que estamos viendo en general, sobre todo en las redes sociales, porque yo creo que, bueno, sales a la calle, la gente está trabajando, la gente está echando para adelante, pero que ese neurono neurótico no permite ver algunas cosas que son realmente evidentes. Si me das 5 segundos. 5 segundos. Sí. Lo que quería decirte es lo siguiente. Están 5 millones fuera que no iban a votar por ellos, o sea, ellos arrancan con 5 millones menos. Y en su mejor momento votaron 7 millones a favor de ellos cuando fue Capriles. Ese es el mejor momento que han tenido. Y el registro electoral, desde el 2013, que fue cuando Capriles, hasta el 2024 subió 2 millones de votos. O sea, todavía tenían 3 millones de votos menos. O sea, ya por ahí empiezas a sacar la cuenta y te das cuenta, ellos no tenían los votos. Así es, pero en todo caso, creo que esperemos que este recurso que se está desarrollando en el TSJ termine de clarificar lo que necesitamos clarificar para que baje la neurosis colectiva que está en el tapete. Gracias, Juan Carlos, siempre bienvenido. Gracias. Era Juan Carlos Valdés, abogado, con quien revisamos este tema y con él despedimos nuestro espacio por el día de hoy. Hemos trabajado para ustedes en la